Listo. Buenas, entonces vamos a dar inicio a la tutoría de la unidad 3. Ya inicié la grabación. Entonces, bueno, toda tutoría, la idea es que ustedes expongan algunas consultas, si las tienen, sobre el tema, en este caso es de campo magnético y fuerzas magnéticas. Si tienen alguna pregunta sobre el tema o requieren alguna explicación adicional sobre el mismo. Profe, yo hasta el momento no tengo dudas. Ahí he entendido más o menos la materia. Ok. ¿Aún no han hecho práctica? No, aún no. Sí, es un tema un poquito complejo. Hay que sacar el rato. Con este tema, lo recomendable es leerse al menos 2 veces el capítulo, que sí es un poquito complejo y hay que dominar bien la parte vectorial. Voy a... Igual yo tengo una presentación para hacer un repaso. Si no tienen consultas, puedo hacer un repaso rápido, a manera de resumen, si están de acuerdo. Sí, claro, profe, está bien. Ok. Déjenme que se me está metiendo el ruido. Listo, ahora sí. Es campo magnético y fuerzas magnéticas. Bueno, ya ustedes sí que han visto el concepto de magnetismo, lo de los polos, magnéticos y los polos geográficos, la diferencia que hay, ¿verdad? El polo, por el polo norte salen las líneas de campo, por el norte magnético, y por el polo sur magnético entran las líneas de campo. Vamos a ver. Eso es como esos conceptos de la corriente, o sea, toda carga en movimiento genera un campo magnético. Entonces, alrededor de un alambre cargado, ustedes siempre van a tener un campo magnético. Y eso lo pueden medir colocando una brújula alrededor de un cable cuando se transporta corriente. Bueno, las unidades muy importante. Tener cuidado con eso. Las unidades son teslas. Un teslas es un newton por amperio metro. También está el Gauss, que es simplemente 10 a la menos 4 teslas. Y acá viene lo realmente, lo más importante, la parte conceptual y la aplicación de esta parte. Fuerzas magnéticas. La fuerza magnética es definida de esta forma. F es un vector igual a la carga por la velocidad, producto cruz, campo magnético. Entonces, si el campo magnético está haciendo un ángulo determinado con la velocidad que lleva esa partícula, podemos calcular este ángulo, ¿verdad? Vean que este es el ángulo entre el campo magnético y la fuerza, la velocidad, perdón. Podemos calcular la magnitud de la fuerza. Recuerden que este es el vector y esta es la magnitud de la fuerza. Entonces, bueno, se puede hacer, si quieren el vector fuerza, tienen que utilizar esta ecuación, y si quieren la magnitud, podemos utilizar esta si conocemos el ángulo que hace la velocidad con el campo magnético. Ahora bien, también podemos aplicar la regla de la mano derecha para calcular la dirección de la fuerza. Y eso es, ¿saben aplicar esa regla?
La verdad, no, profe, en los cursos anteriores y no nos explicaban así como que cómo era que se utilizaba. Sí la mencionaron, pero no fue como que la llegáramos a utilizar en algún momento. Ok, ya lo vamos a... Sí, esto es muy sencillo. Algunas veces uno puede omitir el cálculo del producto cruz si él sabe aplicar bien la regla de la mano derecha. No siempre, ¿verdad? Se puede hacer, pero algunas veces es posible, dependiendo de la simplicidad del problema. Y vean, vamos a ver. Esto es así. Vamos a ver la figura. Aquí tengo V, cruz, B. La regla de la mano derecha simplemente es colocar los dedos, estos dedos, en dirección del primer vector del producto cruz, de la velocidad. Y se cierran, nuevamente en dirección a la palma, ¿verdad? Pero se cierran en la dirección en la que está el segundo vector, el campo magnético. Entonces yo tengo los dedos y los cierro hacia donde está el segundo vector, el campo magnético. Y vean que me queda un dedo pulgar. Es el dedo que no se cierra, ¿verdad? Que queda para arriba. Hacia donde queda apuntando el dedo pulgar es hacia donde va el campo magnético. Entonces, si ustedes se sitúan, vamos a ver la figurita, eh, en esta figura que está acá, y yo pongo una mano, primero con los dedos, vamos a ver si me sale bien dibujada. Vamos a ver, aquí están los dedos. Bueno, de caricatura me salieron bananos. Aquí tengo los dedos, ¿verdad? Una uña, otra uña, otra. Aquí está el pulgar levantado. Bien. Pongo los dedos en dirección de la fuerza, ¿ven? Es de la velocidad. Y ahora los tengo que cerrar en dirección del campo magnético. Entonces, cuando yo lo cierro, le queda el pulgar para arriba y los dedos aquí metidillos. Aquí hacer el puño. Así sé que me quedó horrible el dedo, pero bueno, que todavía no sé dibujar bien con esto. Entonces vean que me queda apuntando hacia arriba. Entonces la fuerza va hacia arriba. En el caso de que la velocidad fuera en sentido contrario, vean que ya no puedo hacer así, sino que tengo que darle la vuelta a la mano y cerrarla. Y cerrarla, vean la fecha gris me indica la dirección en la que se cierra. Es hacia donde está el vector, el segundo vector. Entonces tengo que cerrarla así. Y el dedo me queda apuntando hacia abajo. Esa es la regla de la mano derecha. Eh, ¿Me expliqué bien? No sé si quedó alguna duda. No, sí, profe, sí lo entendí bien. Ok, eso es toda la regla de la mano derecha. Hay otros libros que te dicen, coloque un vector en el índice, otro vector en el anular y otro en el pulgar, pero eh, es más sencillo de esta forma. Es más sencillo poner todos los dedos en dirección de uno y cerrar en dirección del segundo y el dedo pulgar te dice cuál es la dirección del resultante, en este caso la fuerza. Bien, eh, la fuerza magnética en realidad es parte, bueno, el magnetismo en realidad es parte de una teoría más amplia, más integral, que es la teoría electromagnética, que es el unión de la electricidad y el magnetismo. Y cuando, esto es del curso anterior, eso es la parte eléctrica y esta es la parte magnética. Entonces, cuando unimos las dos fuerzas, tenemos la fuerza electromagnética, ¿verdad? De momento no lo vamos a usar, no sé que ningún programa lo pide explícitamente, pero nada más para que lo conozcan. Bien, aquí hay un pequeño ejemplo. Este es un ejemplo del libro. Dice que
un haz de protones se mueve a 3 por 10 a la 5, pero metros en segundo a través de un campo magnético uniforme con magnitud telas dirigido en el eje Z. Entonces, aquí está el campo magnético dirigido en el eje Z, en esta dirección, ¿ven? Ahí está la figura. Como la velocidad del protón se encuentra en el plano XZ, con un ángulo de 30 grados con respecto al eje Z. Entonces, aquí estamos con 30 grados, ¿verdad? Calcule la fuerza sobre un protón. Bien, sobre un protón, ya sabemos la carga. Entonces, para saber la magnitud de la fuerza, yo puedo aplicar esta ecuación, que son las ecuaciones que me dieron. Acá tengo la magnitud del campo, dice que son 2 telas, y la velocidad. Entonces tengo esto, tengo esto, tengo esto, y el ángulo, ¿verdad? Entonces, puedo hacer el cálculo inmediato. Y ya tengo la magnitud de la fuerza magnética sobre esa carga, ese protón. Sin embargo, como es una fuerza, yo tengo que calcular la dirección. Recuerden, la fuerza es un vector. Pues para calcular el vector, tengo que calcular las componentes de la velocidad, porque solamente tengo que tiene una magnitud y un ángulo. Y si tiene magnitud y ángulo, ¿qué quiere decir? Que tiene componentes, ¿se acuerdan? Entonces, velocidad en X, en este caso sería en Y, más velocidad en Z, en K. Está sobre el plano XZ. ¿Ok? Entonces tengo que calcular las componentes, ¿verdad? De la velocidad, que son estas. Y el vector que tiene magnitud, el vector del campo magnético que tiene magnitud 2 telas, está sobre el eje Z. Entonces, es más fácil calcular sus componentes. Es solamente una componente sobre el eje Z, que es esa. Ahora, ya puedo calcular el vector fuerza por medio de esta ecuación. Vamos a conectar esto. Es más fácil manejar el lápiz de dibujo algunas veces. Entonces, vamos a ver. Ya lo agarró, ya agarró. Ya. Ok. Entonces, simplemente tengo que hacer primero V cruz B. Siempre me sale mal la primera vez que lo... Ok. V cruz B. Y ese resultado lo multiplico por la carga. Cuando hago el producto cruz, acuérdense de, si no saben, si no recuerdan cómo es el producto cruz, dense una repasadita por la parte de vectores para que recuerden cómo se calcula. Al calcular esto, obtengo este resultado, que es menos 4,8 por 10 a la menos 14 newton. ¿Okay? Vean que es la misma magnitud, solamente que en dirección de menos j. Va en dirección hacia abajo. Si yo pongo los dedos en dirección de esa velocidad, como está en la figura, yo no puedo cerrar en dirección de B. Tengo que darle vuelta a la mano para poder cerrar en dirección de B. Así. Si lo pongo como si la mano estuviera saliendo de la pantalla, entonces me queda señalando hacia abajo. Entonces yo, digamos que pude haber, cuando hay una de las, de los vectores está sobre un eje y el otro está sobre el plano de ese mismo eje, es más sencillo hacer el cálculo con la regla de la mano derecha. ¿Alguna consulta? No, profe. Okay. Líneas de campo magnético y flujo magnético. Bueno, creo que hay un laboratorio de esto. Es simplemente la descripción de las líneas de campo, cómo se distribuye. La línea de campo me indica cómo se distribuye la intensidad del campo magnético
en el espacio. Usualmente esto lo podemos observar cuando utilizamos limadura de hierro. Bueno, algunos ríos se encuentran. Cuando hay arena, uno lo recoge y puede ir a hacer algunos experimentos con imanes y puede ver ese comportamiento. Esto que está acá es una representación que van a encontrar mucho, porque en magnetismo y en electricidad trabajamos en 3 dimensiones, sí o sí. Entonces, como la hoja está en 2 dimensiones, yo tengo que representar lo que entra y lo que sale de alguna forma. Entonces, lo que sale del plano está representado por puntos y lo que entra por cruces. ¿Y esto por qué? Si recuerdan, los vectores los representamos como una flecha, como la flecha de los indios de las películas, ¿verdad? Entonces, esto es como el puntito de la flecha. Si uno lo ve de la flecha de frente, la flecha va saliendo. Y si uno ve la flecha de atrás, lo que ve es esto, las plumitas, las cruces. Entonces, es una representación que se va a utilizar mucho. Entonces, puntitos, sale de la pantalla o de la página, o plano, y cruces, entra. ¿Okay? Y en el campo se distribuye en una espira de esta forma y alrededor de un alambre de esta forma. Eso que está acá es el mismo alambre, solamente que lo vemos de lado. Si lo vemos así como 3 dimensiones, se ve de esta forma. Si lo vemos de lado, se ve de esta forma. Okay. Bien. Flujo magnético y ley de Gauss del magnetismo. El campo magnético, ustedes pueden imaginárselo como si fuera un flujo de agua, digamos, o un fluido, pero en realidad no es eso, pero se trata de la misma forma, son las mismas ecuaciones, de hecho, cuando hablamos de dinámica de fluidos. Es muy similar. Se mueve en el espacio, ¿ok? Y al pasar por una superficie determinada o un objeto determinado, va a realizar eh, vamos a ver, va a generar algo. Eso lo vamos a ver en otros capítulos. De momento, queremos ver cómo es que pasa ese flujo de campo magnético a través de un objeto. Para eso se utiliza este concepto, que es la ley de Gauss del magnetismo. Entonces, la ley de Gauss del magnetismo lo que nos dice es que el flujo que pasa por un objeto, el flujo que se va a identificar por esta letra phi, va a ser igual a el campo magnético que pasa de forma perpendicular a una área, o bien con esta ecuación, cuando aplicamos los vectores, y su forma vectorial, que es esta. Campo magnético, producto punto, de ese elemento de área. Entonces, si ustedes ven acá, lo que tengo es un elemento de área. Es un poco complicado a veces de visualizar esto. El elemento de área es un pedacito de área. O sea, yo tengo esto, ¿verdad? Y eso tiene un área determinada. Pero yo puedo hacer pedacitos de eso para tener un elemento de área. Ese es el área total. Ahora bien, ¿cómo es el vector de área? O el vector de ese elemento de área. Es un vectorcito que sale de forma perpendicular a esa área. Ese vectorcito lo que me dice es cómo está distribuida el área. Entonces, por ejemplo, si ustedes en la mesa que están utilizando, esa mesa tiene un vector de área. ¿Y hacia dónde apunta ese vector de área? Apunta hacia arriba de la mesa. Eso me indica que la mesa está en posición horizontal, porque el vector de área es perpendicular al área. Si el vector de área apunta hacia la derecha, quiere decir que la mesa está completamente volcada. ¿Está bien esa idea? ¿La captan?
Sí, profe. Ok, entonces, cuando yo tengo un cascarón, como decir un huevo o algo así, el elemento de área tiene esta forma, porque está torcida, no es un área uniforme. Entonces, sí, hay un elemento de área que me apunta hacia algún lado determinado y me va diciendo cómo se va moviendo esa área. Bien, aquí tengo esa figura, donde está eso indicado. Ahora, tengo un campo magnético que pasa de esta forma, como se indican esas líneas, y yo voy a considerar únicamente el campo magnético que pasa perpendicular a eso, que es la proyección de este campo sobre el elemento de área. Y por eso es como si fuera un vector, perdón, es como la componente de un vector. La proyección va a ser esto. Vamos a ver, yo tengo B, y esto que está aquí es B coseno del ángulo. Ese es el ángulo, ¿verdad? Bueno, es este ángulo. Y es lo que va acá. Entonces, si necesito hacer el cálculo, solamente considero esta partecita. Las unidades del flujo de campo magnético son Weber, Weber es un Tesla metro cuadrado. Y esto es un concepto muy importante que nos indica que el flujo total que pasa a través de un elemento cerrado, por ejemplo una bola, un cubo, etcétera, no queda atrapado. O sea, lo que me está indicando es que el flujo magnético que pasa a través de un elemento es igual a cero. El total. Todo lo que entra es igual a lo que sale. No queda nada adentro. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Y esta ecuación lleva el nombre de ley de Gauss del electromagnetismo. Ahora bien, vamos a ver. Este es un pequeño ejemplo que dice que la superficie plana en un campo magnético uniforme B. Superficie plana A en un campo magnético uniforme B. Dice que el vector de área A forma un ángulo de 60 grados con B. ¿Ok? Si no está enunciado. Ah, bueno. Disculpe. Dice que en la figura 16A muestra una vista en perspectiva de una superficie plana con área de 3 centímetros cuadrados en un campo magnético uniforme. Si el flujo magnético a través de esta área es de 0,9 mW, calcule la magnitud del campo magnético y obtenga la dirección del vector de área. En este caso ya sabemos cuánto vale el flujo, ¿verdad? El flujo es igual al campo magnético por el área por coseno del ángulo que hay entre B y A. Bien, esta imagen que está acá, si la vemos en perspectiva, es de esta forma. Pasa el campo magnético, 30 grados, y hay un vector de área que es este, que saldría acá más o menos, que es el que me da la dirección, y aquí hay un campo magnético. Tengo que calcular este ángulo. No es ese es el ángulo con el que está inclinado esta lámina. Haciendo ángulos complementarios puedo identificar que ese ángulo es 60 grados. Con este ángulo ya sería mi ángulo phi. Ese ángulo es el que yo coloco acá. El área ya el problema me la da. El campo, el flujo también. Entonces, con estos datos, yo ya puedo calcular el campo magnético que está atravesando esa lámina. Bien. ¿Alguna consulta? No, profe. Bien. Ese es otro tema. Son muchos temas. Entonces,
Por eso les digo, este capítulo tienen que verlo despacio, con calma, y repasarlo por lo menos 2 veces. Igual acá les voy a dar algunos ejemplos resueltos para que puedan guiarse en la presentación. Ahorita la voy a subir a la plataforma, entonces de ahí les queda de referencia. Dice que movimiento de partículas cargadas en un campo magnético. Bueno, yo puedo tener una partícula cargada que va a estar inmersa en un campo magnético y cuando esa partícula se mueve, va a tender a moverse de una forma circular. Y las ecuaciones que puedo derivar de ese movimiento cuando el sistema está en equilibrio es que, bueno, ese movimiento va a responder a las leyes de Newton. Entonces, las leyes de Newton del movimiento circular me indican que la fuerza centrípeta vale esto y que la fuerza magnética, que ya la vimos, vale esto. Pues al igualarlas, yo puedo despejar el radio que describe esa partícula dentro de ese campo. Ese radio se llama, bueno, es el radio con el que va a estar girando. Y a partir de este radio y la frecuencia angular, puedo calcular la frecuencia a la que va a estar girando. Cada cuanto dan una vuelta. Entonces, esta frecuencia se llama frecuencia ciclotrón. Es solamente un concepto, ahí lo pueden revisar con más detalle en el libro. Eso no lo vamos a ver, eso es una aplicación. Son aplicaciones, tampoco lo vamos a ver. Y bueno, este es como el último tema que se ve en este capítulo, que es la fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Entonces, en ese tipo de teoría, lo que hacemos es, primero, ir escribiendo cómo se afecta esa fuerza, que vamos a calcular cómo afecta a la partícula. Una vez que ya se domina cómo es que se afecta esa partícula, extendemos el concepto a un sólido. Y las ecuaciones pasan de llevar una partícula a llevar todo el material, pues una representación de todo el material, ya sea una varilla, un cascarón, una esfera, cilindro, etc. Ya empieza a complicarse un poquito, por eso es lo que les decía, que hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Entonces, bueno, acá lo que tenemos en la figura es un, un alambre que lo estamos viendo ampliado y dentro del cual van a haber unas cargas en movimiento. Estas cargas tienen una velocidad que se va a llamar velocidad de deriva. Bueno, la velocidad con la que hemos estado viendo que se mueve. Pero en este caso están dentro del conductor. Ese conductor está inmerso en un campo magnético. Vean que el campo magnético va hacia adentro, ¿verdad? Recuerdan la X. Esto, esta X, va hacia adentro de la pantalla. Ahora, vamos a tener una carga eléctrica o una densidad de carga eléctrica, que es el J, moviéndose en esa dirección, hacia arriba. Entonces, si yo aplico la regla en la mano derecha, ¿se acuerdan? Tengo los dedos en dirección a la que se está moviendo la carga, en este caso sería hacia arriba, y cierro la mano en dirección hacia la pantalla, porque la del campo va hacia adentro de la pantalla. Entonces vean que el dedo pulgar me queda señalando hacia la izquierda. Si el campo fuera un puntito, eso quiere decir que va hacia afuera, la fuerza queda indicando hacia la derecha, que señalándose a la derecha. ¿Ok? Bien. Entonces, para acá hay algunas cantidades, no me voy a meter mucho en esto, ustedes lo pueden leer, que bueno, la cantidad total de cargas, utilizan ya el concepto de densidad de carga, de cantidad de cargas en esta área. Eso que está acá es el volumen total, que es área por el área transversal de esto. Vamos a ver, el área transversal y la longitud total. Al multiplicar eso por la cantidad de cargas, vamos a tener el número de cargas total que hay dentro de ese sólido. Ahora bien,
utilizando la ecuación de la velocidad, haciendo algunos espejos, vamos a llegar a la siguiente ecuación, que está aquí abajito, que es esta. Fuerza magnética sobre un segmento recto de alambre. Esta ecuación es la que nos va a interesar. Bueno, y eso también. ¿Qué quiere decir esto? Que dice que la fuerza sobre un conductor, en este caso un alambre, va a ser igual a la corriente, ya no es la carga, la corriente por un vector de longitud, y vamos a ver cómo se calcula, por el vector campo magnético, ¿verdad? ¿Qué dirección lleva el vector de longitud? El vector de longitud lleva la dirección que lleva la corriente, como aquí en la figura. ¿Verdad? Que los dos están apuntando en la misma dirección. Entonces, ¿cómo es la regla de la mano derecha acá? Simplemente pongo los dedos en dirección de la corriente, porque, bueno, vamos a ver, el vector longitud va a llevar la dirección que lleva la corriente. Entonces pongo los dedos en dirección de la corriente, en esa longitud dada, y cierro en dirección del campo magnético. Y con eso identifico la dirección del campo de la fuerza. ¿Okay? Es lo mismo que veníamos viendo anteriormente, solo que ahora en lugar de V colocamos un L, que es la longitud del alambre, cuya dirección va a estar dada por la dirección de la corriente. Vamos a ver. Aquí hay un ejemplo. ¿Cómo vamos? Es que es mucha información en muy poco tiempo. Pero bueno, la idea es que la grabación les queda para que ustedes vayan estudiando, pueden ir viendo escuchando la grabación y luego tomar notas, ¿verdad? La idea es eso, complementar. Bien. Dice que una varilla de cobre recta horizontal transporta una corriente de 50 amperios de oeste a este en una región entre los polos de un electroimán grande. En esta región hay un campo magnético horizontal dirigido hacia el noreste, ¿verdad? Al norte del este. 45 grados al norte del este. Con magnitud 1,2 teslas. Encuentren la magnitud y dirección de la fuerza sobre la sección de 1 metro de longitud de varilla. Si la varilla permanece horizontal, ¿cómo debería orientarse para maximizar la magnitud de la fuerza? En este caso, ¿cuál sería la magnitud de la fuerza? Bien. Vamos a calcular la magnitud de la fuerza. Vean que tenemos el conductor, que es esto, es un alambre de 1 metro. Ponemos así gordo para poderlo ilustrar mejor. Tiene 1 metro de longitud. El campo magnético está a 45 grados de hacia donde va la corriente. La corriente va en esta dirección. Entonces el vector L también va en esta dirección, ¿verdad? Ahora, el campo magnético va en esta otra, 45 grados, ¿verdad? Bien. La ecuación nos dice que la fuerza magnética va a ser igual a la corriente por la longitud, por el campo, por el seno del ángulo. Entonces, corriente nos dan que 50, longitud 1 metro, campo 1,2 teslas y el ángulo son 45 grados. Entonces nos está dando que la magnitud y la fuerza son 42,4 newton. Ahora, recuerden que la fuerza es un vector. Entonces tenemos que calcular la dirección. Si yo utilizo la regla de la mano derecha y pongo los dedos en dirección hacia el este, en dirección de la X, y cierro en dirección del campo que está al noreste, me va a dar que la fuerza está dirigida hacia afuera de la página. Hagan ese ejercicio. Entonces, si eso es X a la derecha y arriba es Y, hacia afuera debería ser Z, ¿cierto? Entonces la fuerza debería dar en dirección Z. Entonces vamos a construir los vectores. El vector L está sobre el eje X. Entonces va a ser el valor
de la magnitud por i. El vector b sí está haciendo un ángulo con el eje x. Tienen entonces ese ángulo de 45. Entonces hay que construir el vector, ¿verdad? Y tengo b, esto es bx y esto es by. Es el ángulo de 45, ¿verdad? Entonces b va a ser igual a bx en x más by en j. Y bx vale b por coseno de 45 y by vale b por seno de 45. Ahora calculo eso y ya obtengo el vector b. Ahora utilizo la ecuación del vector fuerza, igual corriente por vector longitud cruz vector campo magnético. Calculo el producto cruz y voy a obtener un valor de 42,4 newton en K, saliendo de la página. ¿Ok? ¿Alguna consulta en esta parte? Bien, ¿cómo se maximiza esto? Vean que la ecuación tiene un seno. Acá, ¿cómo se maximiza la fuerza? La fuerza se maximiza cuando este seno vale 1. ¿Y cuándo vale 1? Cuando este ángulo vale 0. Perdón, cuando este seno de 0 es 0. Entonces ahí sería mínimo. Entonces cuando este ángulo vale 90 grados, es que la fuerza es máxima. Porque seno de 90 grados es 1. Entonces nos queda de esta forma. Cuando este campo está señalando hacia arriba, todo el campo, la fuerza que se está eh, generando acá va a ser máxima. Esta es la respuesta. Bien. ¿Consultas hasta este punto? No, profe, al No. menos de lo que sí veo es que sí hay que practicar bastante, ¿verdad? Y recordarle los vectores, porque eso sí lo vimos como de física 1, si no me equivoco por ahí. Sí. Entonces Pero sí, hay que practicar bastante. sí, yo le recomendaría que antes de empezar esto, repasen vectores. Eh, Especialmente lo que es cómo construir vectores y producto cruz, cálculo de producto cruz. Estos son algunos ejemplos resueltos. Eh, Ahí les va a quedar para que los estudien. Y bueno, la presentación termina acá, del capítulo. No sé si tienen alguna consulta en particular sobre esto. No, profe, ninguna. Ok. Bueno, si no hay consultas, entonces estaríamos terminando acá. Eh, Profe, una consulta, pero es con respecto a la videoconferencia, más bien, si no me equivoco, es hasta abril, ¿verdad? sí. Pero ¿qué capítulos son los que se nos van a evaluar? Hasta, digamos, no sé, como algún capítulo en específico o... Esto, me parece que vamos a ver, lo indica vamos a ver dónde estaba eso, por aquí. ¿Qué dice la guía? La orientación, que todas las universidades llaman diferente. 03 0291. Cualquier consulta que tengan administrativa, hay que revisar la guía del curso. Vamos a ver, videotutoría, videoconferencia, semana de videoconferencia. Sí, la videoconferencia evalúa lo que se ve una semana antes hacia atrás. Entonces puede ser eh, cualquiera de los temas que se han visto hasta el momento. ¿No? Eh, Vamos a ver acá.
Profe, yo tengo una duda sobre la tarea. ¿Sí? Bueno, ahorita vi que ya ayer envió la retroalimentación ¿Sí? y al resolver el ejercicio tuve un error al ver los resistores en serie y en paralelo. Si yo lo corrijo ahorita, digamos, para lo que entiendo es que yo puedo hacer la corrección para el video que tengo que subir. Correcto. Es así. Entonces, no importa que sea diferente lo que ponga en el video a lo que envié el fin de semana pasado. Ah, no, digamos, para eso se les califica, se les da la retroalimentación. Entonces, Ah, ok. digamos, está la calificación de la parte escrita, que ya se dio, y ahora tiene un porcentaje, y ahora viene lo del video. Entonces ahí ustedes corrigen, y ya el video es con la parte correcta. Ah, Ya, ok, perfecto. sí, no tiene que Muchas ver. gracias. Sí. Sí, es una videoconferencia, muchachos, muchachos. Entonces eso estaría evaluando de ondas hacia atrás. Entonces, Ah, ok. Y listo. sí se va a manejar igual que las demás videoconferencias, que era como solamente un problema, nosotros lo resolvíamos y Correcto, decíamos, ah, ok. Está bien, correcto. profe, muchísimas gracias. Ok, listo. Entonces vamos finalizando, va a terminar la grabación.